Satoshi maníacos, imaginen a Satoshi observando hoy el mercado desde su perspectiva, vería cómo cada caída, cada rebote y cada movimiento estratégico refleja la fuerza y la resistencia de su creación, y comprendería que lo que muchos llaman miedo, en realidad es solo la disciplina silenciosa de un ecosistema que se está fortaleciendo bajo presión. Hoy, locos de la criptoesfera, el mercado cripto no solo está cayendo de forma estrepitosa, sino que ha perdido miles de millones en cuestión de horas, afectando Bitcoin, Ethereum, altcoins, y generando temblores incluso en los mercados tradicionales y en metales preciosos como el oro que, también se ha desplomado sin control. Y si te quedas hasta el final vamos a desvelar por qué esta caída no es una simple corrección, sino un episodio de contención silenciosa que refleja la presión acumulada que pocos están viendo, así que criptonautas, ajusten cinturones porque lo que sigue no lo verás en titulares. Lo que parece solo una caída brutal de Bitcoin es en realidad un juego silencioso que está probando la resistencia de todos los inversores, por lo cual Satoshi maníacos, piensa en esto un segundo. Bitcoin ha mostrado liquidaciones masivas que han empujado los rendimientos de los inversores de IBIT a números rojos. Y mientras muchos piensan que se trata solo de volatilidad o pánico emocional, lo cierto es que cada rebote fallido, cada freno en los niveles de soporte, refleja que el mercado está siendo contenido de forma estratégica, porque aunque los precios caen, la verdadera fuerza está en la absorción de presión que impide un colapso total. Y mientras tanto, guerreros del bloque, la paciencia del inversor medio se agota. Pero esta agonía lenta es más reveladora que cualquier crash violento, y aquí es donde los grandes jugadores compran. Ayer hemos hablado de cómo Michael Saylor ha entrado en acción absorbiendo ventas que deberían haber provocado una capitulación inmediata. Y no se trata solo de números fríos en una gráfica. Cada venta forzada, cada liquidación masiva, es como un golpe que el mercado recibe, y sin embargo, el suelo resiste, los niveles de soporte se mantienen y el ecosistema muestra una resiliencia silenciosa que pocos pueden ver a simple vista. Porque el verdadero drama ocurre detrás de las órdenes y las pantallas, donde la presión acumulada durante semanas y meses se va liberando de forma controlada. Así que Satoshi maníacos, imaginen un río que parece desbordarse, el agua sigue corriendo, arrastra todo a su paso, pero los diques invisibles lo contienen, y lo que ven los ojos del inversor promedio es solo espuma y olas, mientras que la corriente profunda sigue moviéndose con dirección y estrategia. Mientras todos esperan que la Fed actúe, hay un dato oculto que pocos están viendo y que podría cambiar el rumbo del mercado. Además, criptonautas, los datos alternativos de inflación en Estados Unidos muestran un fuerte enfriamiento del IPC en medio de la incertidumbre de la Fed, lo que añade otra capa a esta ecuación. La política monetaria sigue siendo un factor crítico, y aunque muchos medios hablan de riesgos inminentes, lo que realmente ocurre es que los inversores estratégicos están calibrando movimientos frente a señales que solo se entienden si miras más allá de los titulares, y por lo cual Satoshi maníacos. Este enfriamiento de la inflación podría actuar como un amortiguador temporal para el mercado cripto, manteniendo el equilibrio mientras los mercados tradicionales tambalean. Cuando el capital internacional se mueve en silencio, lo que ves en las noticias es apenas la punta del iceberg. Por otro lado, guerreros del bloque. Los Emiratos Árabes Unidos han comprado el 49% de una startup de criptomonedas vinculada a Trump por $500 millones. Un movimiento que refleja cómo el capital internacional sigue confiando en el ecosistema, y aunque muchos se fijan solo en las caídas diarias, lo que este tipo de operaciones demuestra es que la adopción estratégica y la inversión de alto nivel siguen posicionando a la industria como un actor serio y estructural. Mientras los cripto multimillonarios destinan $40 millones para luchar contra el impuesto a la riqueza y el poder sindical en California, moviendo fichas que pocos se atreven a comentar públicamente pero que afectan la percepción del capital cripto en el mundo real. Lo que para algunos es solo un titular regulatorio, en realidad está reconfigurando la forma en que el mercado cripto respira.
Entonces, Satoshi Maníacos, el Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a los intercambios de criptomonedas vinculados a Irán en sus primeras designaciones relacionadas con ese país. Un paso que deja claro que la regulación ya no es un rumor ni un riesgo teórico, sino un factor tangible que redefine la manera en que los mercados interactúan globalmente, y mientras tanto guerreros del bloque. Esta presión regulatoria crea volatilidad localizada que, combinada con la absorción estratégica de grandes compradores, mantiene al mercado en un estado de contención silenciosa que hace que cualquier caída parezca más dramática de lo que realmente es. Mientras unos cuentan pérdidas, otros están moviendo fichas detrás de escena que pocos entenderán hasta que sea demasiado tarde. Además, Criptonautas, CoreWeb ha mostrado cómo la infraestructura creada durante la era criptográfica se convirtió silenciosamente en la columna vertebral de la inteligencia artificial moderna. Y aunque este tipo de noticias no genera titulares de pánico, refleja que el valor real del ecosistema no solo está en las criptomonedas, sino en la tecnología y los recursos que sostienen sectores clave de la economía digital, lo que explica por qué, a pesar de la caída, la resiliencia estructural sigue presente. Y por eso cada movimiento de Bitcoin o Ethereum no puede analizarse de forma aislada sino dentro de un entramado global de adopción, inversión y absorción de presión. Lo que comenzó como una simple red para cripto hoy sostiene la columna vertebral de la inteligencia artificial moderna, y casi nadie lo nota, así que Satoshi Maníacos, si recuerdan nuestro análisis anterior, Michael Saylor sigue comprando Bitcoin y Binance mostró la fragilidad del mercado, y aunque no son noticias de hoy, estos movimientos estratégicos sirven como recordatorio de cómo la presión se puede absorber. Y por qué la caída actual no ha generado una purga masiva. Por eso, comprender esta interacción entre eventos históricos y la presión acumulada es lo que permite leer las caídas con perspectiva. Y obtener ventaja sobre el inversor promedio que solo mira las velas rojas. Si Satoshi pudiera observar hoy lo que hemos construido, vería cómo su creación sigue evolucionando más allá de la especulación, mostrando que estas caídas no son errores ni simples números en un gráfico, sino capítulos de un mercado que se fortalece en la sombra, donde cada movimiento tiene un propósito y cada estrategia silenciosa define el futuro del cripto. Así que, guerreros del bloque, dejen su like, suscríbanse, activen la campana y recomienden este vídeo. Porque entender la estructura detrás de cada vela es lo que realmente nos da ventaja, y nos permite movernos con inteligencia en esta batalla cripto. Recomienden este vídeo si les ayudó a entender la estructura del mercado, y recuerden, comprender la presión, la absorción y la estrategia detrás de cada vela es la verdadera ventaja que nos deja leer estas caídas con perspectiva. Porque solo así honramos la visión de Satoshi y nos mantenemos fuertes en esta batalla cripto XD.